Tendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, gracias por este día que tú nos regalas. Una oportunidad más, Señor, para alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que a este hijo tuyo, Señor, le dé una doble porción de tu Santo Espíritu. Pon en él las palabras que tú sabes que nosotros necesitamos. Prepara nuestro corazón como una tierra fértil para recibir tu palabra, Señor, podamos dar fruto del 100 por 1. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Se puede sentar? Bueno, muy buenas noches, gracias por venir. Si alguien ha venido por primera vez y nos quiere decir el nombre, ¿alguien ha venido por primera vez? ¿Tu nombre es? William. ¿De qué iglesia eres? ¿Y tú? Jesús, ¿y de qué iglesia eres? ¿Vienes de Homestead? ¿Vienes de lejos? ¿Y ustedes? ¿Ya no hay más nadie? Perfecto. Has hecho un viaje largo venir de Homestead hasta acá, pero... por allá atrás tenemos a alguien. ¿Tu nombre es? ¿Y de qué iglesia eres? Bueno, pues bienvenido. Hoy vamos a estudiar un poco el Apocalipsis, no como libro, porque ese lo estudiaremos, si el Señor lo permite, aunque yo lo dudo mucho, lo estudiaremos cuando le toque el turno en la Biblia. Pero dado que vamos todavía por el profeta Daniel y falta todavía los libros sapiensales, después los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas, yo no sé si llegaremos al Apocalipsis todo vivo, o si el Señor viene, o si el Señor viene primero. ¿Sí? ¿Qué tiempo nos hemos metido a llegar a Daniel? Como 10 años, ¿no? ¿Mejor? Como 10 años nos hemos metido para llegar a Daniel, así que imagínate de aquí y es casi la mitad. No creo que aguantemos 10 años más. Pero bueno, nadie sabe. Como dijo la reina Isabel, nadie sabe el futuro y mira, se murió como de 200 años. Pues lo que vamos a ver, eso, estudiar, como estamos haciendo los profetas y la Biblia, versículo por versículo, pues lo haremos cuando corresponda. Lo que vamos a hacer es, como dije, la apologética, por lo menos explicar qué cosa es el Apocalipsis. El Apocalipsis es considerado como uno de los libros más controvertidos y más difíciles de la Biblia. Y ha tenido una cantidad tremenda de interpretaciones, significado, se lo ha ocultado nombre, eventos, símbolos, qué sé yo. Yo creo que es el libro más manoseado de toda la Biblia. Creo que no ha habido libro más manoseado que el Apocalipsis. Apocalipsis en griego quiere decir revelar, revelación, revelar. Pero no revelar como que yo ahora les digo, les voy a revelar un secreto, y a lo mejor se los digo de aquí a 2 horas, no. Es revelar como si, no sé, estás cocinando, alguno de ustedes está cocinando y quita la tapa a la cazuela y miren, cuando ustedes miran saben lo que hay adentro. Es una revelación así de que se entiende que en cuanto se mira. Por eso, cuando tú ves que todo el mundo dice que no se entiende, pues tiene que ser que han destapado la cazuela mal. Porque cuántas veces ha habido, cuántas personas ustedes conocen que hayan acertado con una profecía del Apocalipsis. ¿Ustedes conocen alguna? ¿No? ¿Cuánta gente nos han dicho que este es el anticristo, que Saddam Hussein? ¿Se acuerdan cuando decían que Saddam Hussein era el anticristo? Yo me acuerdo perfectamente de eso no hace tanto. O sea, continuamente están. ¿Cuántas veces han puesto la fecha del fin del mundo? Todavía no hace mucho, unos cuantos, creo que un año por ahí, volvieron a poner, y lo mejor del caso es que no se cumple, la gente sigue yendo a esa iglesia y nadie los critica. Si el Papa pone una fecha del fin del mundo y no sucede, se lo tragan en todos los periódicos. Pero esa gente tiene licencia. ¿Será que la gente no lo toma en serio? Me imagino. La prensa y todo eso, me imagino yo. O sea, cuando tú ves que nadie ha dado en el directo con el Apocalipsis, todo el mundo se equivoca con el Apocalipsis, entonces tenemos que dar la conclusión que es que se está leyendo mal. No, porque ¿quién se equivoca con los evangelios? ¿Quién se equivoca con los profetas? Tú te puedes equivocar, a lo mejor si el profeta creo que dijo esto, creo que dijo lo otro, pero no la confusión que provoca el Apocalipsis. Este libro, el Apocalipsis, no solo
no solo viene con los problemas desde ahora, el texto, admitirlo en el canon bíblico, en el Nuevo Testamento, no fue nada fácil. El Apocalipsis estuvo en un tris de que no entrara en los libros sagrados. Muchos no querían que el Apocalipsis de los padres de la iglesia, y padres importantes como San Juan Crisóstomo, una cantidad tremenda de padres, decían que el Apocalipsis no podía ser parte de la palabra de Dios porque tenía elementos gnósticos. Gnóstico, que fue la primera herejía contra quien luchó la iglesia. Otros decían que tenían elementos de montanismo o de enfrentamiento de la fuerza del bien con el mal. O sea que estuvo muchísimo tiempo en discusión de si se admite o no se admite. Como les dije, fue el último libro de entrar en el canon de la iglesia, de la lista de libros sagrados. Aunque ya al final del siglo II el Apocalipsis era reconocido por los representantes de las primeras grandes iglesias, como propiedad del apóstol Juan, porque también había discusión en cuanto a quién había sido el escritor. Hay una tendencia moderna que dice que este Juan que escribió el Apocalipsis no es el Juan el apóstol. Entonces hoy en día todo lo ponen en duda. Por eso Benedicto XVI dijo que los teólogos están para enseñar la palabra de Dios, no para confundir a la gente. Porque el teólogo es el que debe explicar para que las personas entiendan. Pero resulta que cuando un teólogo habla, lo que hace la gente es confundirse más de lo que estaban. Yo tengo pánico a mandar a alguien a que lea un teólogo, porque la mitad de lo que el trabajo que están haciendo muchos teólogos es demoler la fe de la gente paso a paso. Y muchos hoy en día siguen afirmando, como aquella cosa antigua, que este Juan no es el mismo Juan, que este era un Juan que era Juan el discípulo amado. Digo, pero si Juan el discípulo amado es el mismo Juan o que este era Juan el presbítero. Conclusión, siempre ha habido controversia. Pero ya en el siglo II, en el Asia Menor, gente conocida como Melitón, obispo de Sardes, fue uno de los primeros que reconoció el Apocalipsis de Juan. Inclusive escribió un comentario de él, Eusebio de Cesarea, el gran Eusebio de Cesarea, que es el primer historiador de la iglesia. La primera historia que hay de la iglesia es de San Eusebio de Cesarea, que vivió por ese área de donde está Gaza hoy en día, en el siglo IV. Eusebio de Cesarea también aceptó que el Apocalipsis era de Juan, así lo dice en la historia eclesiástica de él. También en lo que es Francia hoy, el gran Ireneo de León, San Ireneo de León, uno de los grandes padres de la iglesia, creía firmemente que el Apocalipsis era de la autoridad de Juan y que tenía esta impronta divina de poder ser uno de los libros. Tertuliano, hay cantidad de Clemente de Alejandría, San Atanasio, muchos lo consideraron parte del canon sin ninguna vacilación. Pero como siempre había, por supuesto, otras discusiones sobre esto. El libro fue totalmente aceptado cuando el Papa Dámaso declaró primero en el 345 y después en el 382, cuando declaró el canon de las Escrituras. El Papa Dámaso, ya venían varios cánones, el canon quiere decir la lista de las Escrituras, ya venían varios cánones, porque Jesús no dejó ninguna lista. La lista, ¿quién la tuvo que confeccionar? La iglesia. O sea que por eso yo digo que la iglesia no es bíblica, la iglesia es apostólica. Porque Jesús dejó qué libro, pues Jesús no mandó ni escribir nada. O sea que fue la iglesia quien hizo la lista de los libros, quien dijo qué libros eran sagrados, qué libros no eran sagrados. Por eso habían varios listas de lo que contiene el Nuevo Testamento en el día de hoy, estaban dando vueltas, y el Papa Dámaso, primero en el 245, aceptó una lista parecida a la que tenía el obispo Atanasio de Alejandría. Aceptó esa lista con algunos retoques que le hizo, y cuando ya no fue en un concilio ecuménico, fue en concilios en Roma. Pero ¿cuál es la importancia? Que el Papa reconoció cuál era la lista, que es la misma que tenemos nosotros hoy. ¿Y qué hizo el Papa después que reconoció la lista? Mandó que San Jerónimo la tradujera del griego al latín. Ustedes ya ven que era algo oficial.
San Jerónimo, que era uno de los secretarios del Papa, el Papa le pidió que hiciera ese trabajo monumental que le llevó 40 años, y San Jerónimo se retiró a Belén y vivió donde, los que hemos ido a Belén hemos visto la cueva donde San Jerónimo escribió, tradujo los libros. Se estuvo 40 años en esta cueva traduciendo los libros. Y por supuesto que todo el mundo decía que San Jerónimo tenía muy mal genio. ¿Se acuerdan la historia de la piedra? ¿No? San Jerónimo tenía una piedra y cada vez que se daba cuenta que había tratado mal a alguien, se daba con la piedra en el pecho. Por eso cuando el Papa lo va a canonizar, miró para el cuadro y dijo, te canonizo por la piedra. Sí que decir, lo canonizó porque él reconocía, pero también uno tiene que enterar, este hombre traduciendo la Biblia de arameo y del griego al latín, que no es fácil, porque el latín tiene muy pocas palabras y el griego le sobran palabras. Como ustedes vieron, como el verbo que caritomene, como hemos hablado de eso, ese verbo no existe en el latín ni en el español. San Jerónimo tuvo un trabajo que nadie se imagina, el trabajo monumental, por eso le tomó 40 años. Ahora imagínense que tuviera San Jerónimo ahí, que empezaran a llegar gente, ay, Padre Jerónimo, yo quiero preguntarle si un pajarito que cantó yo lo oí. Como hay una gente que se opone, yo me imagino que es para hacerle perder la paciencia a cualquiera. Y gracias a Dios que no tenía internet, que no lo podían escribirle, ni hacerle preguntas, ni nada. Pero ya a la vez que hace esta obra monumental, se puede decir que ya está terminado el canon de las Escrituras, y después viene el concilio que fue también local de Hipona, y el concilio de Cartago en el 393, el concilio en el 397, y ya ahí se menciona la lista tal como la tenemos ahora. Y es importante porque en esos concilios estuvo San Agustín. Y San Agustín fue uno de los principales que luchó para que el Apocalipsis lo incluyeran en los libros sagrados. Ya después de eso, pues nadie tuvo duda que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Después, cuando el Concilio de Trento hizo la lista oficial de todos los libros canónicos de la Iglesia Católica, por supuesto, ya estaba el Apocalipsis. También la Iglesia Ortodoxa acepta el Apocalipsis como libro canónico. Casi todo el mundo acepta el Apocalipsis como libro canónico. Yo me diría que se hubieran hecho los protestantes si la Iglesia quita el Apocalipsis. Si lo hubiera acabado a la mitad de las predicaciones. O sea que si ellos tienen el Apocalipsis, gracias porque nosotros lo aprobamos, porque todas estas sectas que han salido últimamente, casi todo se basa en el Apocalipsis. Ustedes ven estas sectas que nunca hablan del Evangelio, nada más que hablan de las epístolas de Pablo o del Apocalipsis. Hay varias escuelas de estudio del Apocalipsis porque la Iglesia no ha definido nada en contra a favor, no en contra en cuanto a interpretación. De hecho, no ha definido nada no hay una línea de interpretación. El catecismo nos da un poco una idea que la Iglesia nos dice, que la Biblia tenemos que leerla siempre en el contexto en donde fue escrito. Que nunca tú puedes leer la Biblia con mentalidad del siglo XXI, que ahí vienen todos los problemas cuando tú lees un libro de hace 2000 años con mentalidad de este siglo, que es lo que hacen los protestantes. Ellos leen con una mentalidad que no es la mentalidad con la cual se escribió, y ahí se pierde el sentido. De la Iglesia recomienda en el catecismo que hay que ponerte en la época que se escribió y que tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué se escribió? ¿Para quién se escribió? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? Dice que esas son las tres preguntas que tenemos que hacernos para poder interpretar un libro de la Escritura. Tienes que primero ver qué le dijo a la gente a la cual se le escribió ese libro. Bueno, y después, parece que no le gusta lo que estoy diciendo. Tienes que ver lo que le dijo a esas personas, porque ese libro se escribió con el objetivo de decirle algo a esa generación de hace 2000 años. Entonces, después que tú sabes el objetivo con qué se dijo, entonces tú tienes que ver eso que le dijeron a esa generación, de qué me sirve a mí hoy. Esa es la forma de entender todas las escrituras, y el Apocalipsis no es una excepción. Pero en cuanto al Apocalipsis no hay ningún tipo de hecho, mira que yo he tratado de buscar
libros de católicos para estudiar del Apocalipsis y prácticamente no los hay. Y lo que los hay no sirven para nada, porque te dicen que Juan estaba medio loco, qué sé yo, esas cosas que dicen hoy en día. Muchas veces yo he tenido que ir para estudiar Apocalipsis y he tenido que ir a los protestantes. Y ustedes dirán, ay, se le paran los pelos si alguien me oye decir esto. Pero no a los protestantes de aquí del Cordero Inmaculado de Jayalía o de las tres trompetas, qué sé yo, sino a los protestantes de los siglos XV, XVI. Toda esa gente que hicieron un estudio bastante serio, he tenido que ir ahí a buscar datos. Claro que no se los recomiendo a nadie, porque tú tienes que tener muy clara la fe católica para poderte meter en esos libros, porque si no te confundes. Yo leo esos libros y yo sé qué es lo que yo puedo aprovechar y qué yo puedo desechar. Que es lo que dijo yo no sé quién, léelo todo y quédate con lo que aprovecha y lo que no, deséchalo. Porque libros por lo menos modernos de la Iglesia Católica, yo, si alguno encuentra alguno alguna vez, me avisa, porque no lo he encontrado. Ustedes saben que a mí el libro que más me ha abierto la mentalidad del Apocalipsis fue cuando yo lo vi diferente, fue el libro de este pastor David Shelton, que murió en 1999, hace mucho que él murió joven, 30 y pico de años, que yo estoy seguro que si David Shelton hubiera vivido un año más, se hubiera convertido a la Iglesia Católica. Ya él estaba lo que le faltaba para entrar en el catolicismo, nada más que es decir, voy a entrar a la Iglesia Católica. Cuando tú lees el libro desde el Apocalipsis, lees los libros que él ha escrito, la doctrina que él tiene es totalmente católica, de la Eucaristía, de la liturgia. Lo que pasa es que murió cuando terminó de hacer este libro. David Shelton es uno de los más que yo he visto que se acerca a lo que yo creo que debe ser esta interpretación. También yo no voy a decir que no creo que la que yo deje es la que es, porque hay muchas, pero yo pienso que esta es la más aceptable, por lo menos la que tiene más sentido común de este libro que nadie entiende. Ahora, hay varias escuelas de estudiar del Apocalipsis. Hay diferentes formas en que se han dividido las personas que han estudiado el libro, o sea, que llaman escuelas de interpretación. Scott Hahn también fue uno de los que habló de esto. Dice, hay una escuela de interpretación del Apocalipsis que se llama preterista. Preterista. ¿Qué es lo que quiere decir la escuela preterista de estudio del Apocalipsis? La gente que son preteristas, ellos piensan que todo el Apocalipsis se cumplió en el siglo I. Ese es el preterismo, que ya el Apocalipsis no tiene ningún tipo de valor para nosotros porque fue escrito para un momento que se acabó. Está la escuela del Apocalipsis que es idealista. ¿Cuál es la escuela del Apocalipsis idealista? Es la que ve el Apocalipsis como una alegoría de combate entre el bien y el mal. Una bronca entre el bien y el mal. Ahí queda todo. Está la escuela futurista. ¿Cuál es la escuela futurista? Es la que la mayoría de estas sectas protestantes están involucradas. Conlleva ponerle nombre a cada personaje del Apocalipsis. Este es fulanito, el otro es el presidente tal, esto es, los rusos son la bestia. Esa es la escuela futurista. Los que creen que el Apocalipsis no se ha cumplido, que se va a cumplir. Otra escuela se llama la historia historicista, que sostiene que el Apocalipsis expone el plan maestro de Dios para la historia, desde el principio hasta el fin. Y está la escuela, la última, la semi-preterista, que la escuela semi-preterista, ellos piensan que el Apocalipsis fue escrito para el siglo I, que tuvo un cumplimiento en el siglo I, pero que queda también para aplicarse al final de los tiempos. O sea que fue escrito para el siglo I, pero tiene un mensaje para nosotros al final de los tiempos que nosotros podemos pues aprovechar. Son los semi-preteristas. De todos estos, ustedes me preguntan cuál es la que más a mí me gusta, es la semi-preterista. Esa es la escuela que yo más he entendido, porque estoy seguro que el Apocalipsis fue escrito para una generación del siglo I, pero que al mismo tiempo son muy común en la forma de escribir de la época de Jesús. Tiene que ver también un poco con el final de los tiempos. Así es San Mateo 24. Si usted lee en San Mateo 24 se refiere al templo, a la destrucción del templo. ¿Se acuerdan que la destrucción del templo comienza cuando los apóstoles le dicen, mira qué clase
de templo tenemos aquí. Los judíos decían que el templo era indestructible, como la fe del pueblo judío, que ese templo, si el templo se destruía, se caía la nación judía, cosa que no podía pasar. Y fue cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y le dijo, empezó a hablar de lo que los apóstoles le hablaron, de la destrucción del templo. Pero dentro de eso Jesús entonces habla del final de los tiempos en Mateo 24. Él mezcla las dos cosas. Es una forma, eso pasa en el profeta Daniel, eso es una forma muy clásica de hablar de las profecías en esa época, mezclar algo presente con algo que pudiera tener la consecuencia del futuro. Por eso la escuela que a mí me gusta es la semi-preterista. Ni todo se terminó y todo se va a terminar, pero podemos nosotros al final de los tiempos sacar conclusiones. El Apocalipsis, por supuesto, tiene una estructura. Y lo curioso de la estructura del libro del Apocalipsis es que está dividido en 7 grupos de 7. Mira tú qué curioso. Los números en el Apocalipsis tienen mucho que ver, que los demás libros de la Biblia no, pero en el Apocalipsis sí, porque en la época que Juan escribe el Apocalipsis está de moda este tipo de juego, creo que se llama gematría, que es a los números aplicarle las letras y ponerle la letra número y sacar de ahí, inventar nombres. Y por eso aquí los números son importantes. Por ejemplo, hay 7 cartas, hay 7 sellos, hay 7 trompetas. O sea, si ustedes ven, tiene una estructura, y sobre todo en la parte de la batalla del final de los tiempos, van diciendo algo. Las 7 visiones, tiene 7 visiones del fin. Es el número 7 priva en el Apocalipsis. Pareciera en algunos puntos como si la intención del autor pareciera, yo estoy seguro, fuera que este libro fuera leído en comunidad. Y el mismo libro lo dice. Este libro va dirigido ¿a quién? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias. ¿Quiénes estuvieron conmigo aquí cuando fuimos a las 7 iglesias? Estuve, y ustedes también fueron, ¿no? Ustedes no fueron a las 7 iglesias. No fue este lado. Estuvimos en las 7 iglesias del Apocalipsis. Ese libro va dirigido a 7 iglesias. Que si ustedes verán en el mapa, Éfeso está que también estuvimos, está Éfeso en el mapa, y las otras 7 iglesias están haciendo como una media luna alrededor de Éfeso. Y si tenemos que Juan era el obispo de Éfeso, era el encargado de la iglesia de Éfeso, pues me da la impresión que Juan escribió este libro a las 7 iglesias como una carta pastoral. ¿Ustedes saben lo que es una carta pastoral? Una carta que escribe el obispo y todas las iglesias hay que leerla porque está diciendo algo. Para mí, que él escribió esta carta para estas 7 iglesias de esta forma, porque desde que comienza el Apocalipsis, y después lo veremos, dice que este libro es para ser leído y para ser escuchado. Eso es lo más importante que dice, que es un libro para ser leído y para ser escuchado. Y tiene una cantidad de cosas que la gente le pasa por encima. Tiene alabanza, cantidad de alabanza, tiene doxología. Y son doxologías, la glorificación de Dios, cuando dicen los ancianos, los 24 ancianos, dignos el Cordero de recibir la gloria, la alabanza. Tiene oraciones, y todo esto cuando tú lees el Apocalipsis dentro de este contexto, te das cuenta que más bien esto parece una liturgia. Un libro, más bien el Apocalipsis parece un libro litúrgico. Inclusive se sabía que las 7 iglesias estuvieron leyendo el Apocalipsis todos los domingos por cientos de años, hasta que las iglesias fueron destruidas por los musulmanes. Estuvieron leyendo pedazos del Apocalipsis en todas las eucaristías. Pero algunas personas piensan que de la forma que está estructurado el Apocalipsis es posible que lo hicieran como nosotros rezamos las vísperas, que una persona diría una parte y la gente contesta, como se lee el Evangelio el Viernes Santo, que la gente contesta. Hay algunas personas que piensan que de hecho no hay ninguna duda hoy en día que es un libro litúrgico. De eso nadie tiene duda. Y sobre todo el contexto, qué día se escribe el Apocalipsis. Eso por lo menos sí lo saben, ¿verdad? Qué bueno que vinieron.
Jorge sacó la cara por ustedes. El domingo, el Apocalipsis escribe un domingo. Juan dice, el día del Señor, fui arrebatado al cielo. O sea que este libro comienza ya escribiéndose un domingo. Juan sube al cielo. ¿Y qué es lo que ve Juan en el cielo? La liturgia del cielo. Lo que nos presenta, vamos a ver después, es una gran liturgia en el cielo. O sea que Juan celebra la liturgia en la tierra, cae en éxtasis, se va al cielo y ve lo que sucede en el cielo mientras pasa la liturgia terrenal. O sea que ya desde el día que tiene el Día del Señor te das cuenta que no es un libro histórico, que tiene y que sale de una visión. Por eso se cree que la estructura del Apocalipsis es un poco de la primera liturgia cristiana. Porque lo veremos, pero crean o no, uno de los puntos centrales del Apocalipsis es la Eucaristía. Y casi nadie relaciona la Eucaristía con el Apocalipsis. Relacionan la Eucaristía, relacionan el Apocalipsis con los rusos y con Putin y con bombas, pero casi nadie la relaciona con la Eucaristía. Y el centro del capítulo 19 es la Eucaristía, el gran llamado de Cristo a la iglesia. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si entra, ¿qué cosa? Me quedo a comer contigo. Es un llamado eucarístico. Y cuando dice, bienaventurados los invitados a la cena del Cordero, es un libro eminentemente litúrgico, eminentemente eucarístico, mezclado también con este tipo, vamos a ver, de profecías propias de la época. Fíjate, tiene una estructura litúrgica que la primera parte de las siete cartas es como una liturgia penitencial. ¿Qué es una liturgia penitencial? Lo que hacemos en la misa. Antes de comenzar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Bueno, que comienza la visión con las 7 cartas. ¿Qué son las 7 cartas? 7 pecados de las 7 iglesias. O sea, las 7 cartas es un reconocimiento de los pecados que tenía la iglesia, que a todas las iglesias a partir de ahí se le puede aplicar. Cada iglesia menos una disgustaron a Juan por el pecado que tenían dentro de ellas. Por eso es como un examen de conciencia estas 7 iglesias. Se puede tomar como una liturgia penitencial. Después viene la parte de las lecturas cuando el rollo se desarrolla. Después viene la Eucaristía en el capítulo 19 y después el gran final. O sea, y no solo eso, la liturgia en el Apocalipsis se ve reflejada en una cantidad de símbolos tremendos símbolos que nosotros usamos en la liturgia en el día de hoy. Por eso es que Scott Hahn, cuando se convirtió Scott Hahn, se convirtió en una misa. Entonces me imagino que sabrán la historia, que Scott Hahn era un pastor presbiteriano, profesor de un seminario presbiteriano, que estaba haciendo un libro criticando a la misa y fue a una Eucaristía para poder tener la crítica con base. Fue a ver con un papel y un lápiz a detectar todos los errores de la Eucaristía para el libro que le estaba haciendo, y dice que desde que él empezó la Eucaristía, él llevaba muchos años estudiando el Apocalipsis, y desde que comenzó la Eucaristía dice que Scott Hahn que iba pareciéndole que todo eso que estaba viendo era algo que le era familiar, pero él no sabía qué cosa era eso familiar que a él le venía en mente. Él estaba en la parte de atrás y dice que cuando dijo, este es el Cordero, dichosos los invitados a la cena del Cordero, dice que Juan dijo, ya yo sé lo que es esto, el Apocalipsis. Él dijo, este es el Apocalipsis en la tierra, por eso que escribió ¿cómo se llama el libro? La boda del Cordero. Entonces, en vez de escribir el libro criticando a la iglesia, se convirtió y escribe el libro Las bodas del Cordero, porque él dijo, yo me di cuenta que todos los elementos que yo estaba viendo en la misa católica son los elementos del Apocalipsis. Apocalipsis, por ejemplo, hay oraciones, y hay oraciones que son comunales, son comunitarias. Si ustedes ven en el Apocalipsis, los ancianos y los ángeles no están cada cual orando por su parte, uno orando en lengua, el otro pidiendo salud, el otro alabando. No, ellos están orando todos al mismo tiempo. ¿Quién ora así? Nosotros. En los servicios de nosotros se ora todo el mundo al mismo tiempo. En los cultos protestantes,
sobre todo en los últimos cada cual ora lo que le da su realísima gana. Y es posible que el que está dando gritos aquí no tenga la menor idea, ni sea lo mismo que el que está pidiendo al lado. La Iglesia Católica ora en comunidad, y el Apocalipsis ora en comunidad. Ustedes ven los 24 ancianos, todos dicen a un mismo tiempo: digno es el Cordero de alabanza, de gloria y de honor, todos unidos al mismo tiempo. Tiene ese sentido de liturgia, primero de comunidad, de que ora en comunidad. Segundo, una liturgia. ¿Qué cosa es una liturgia? Un orden de la celebración. Si ustedes ven, todas estas iglesias pentecostales no tienen orden de la predicación. Leen el Evangelio o la carta de San Pedro que le viene al pastor a la mente en ese momento. Y si tú vas a esta iglesia lo hacen de una forma, si tú vas a la iglesia de la esquina lo hacen de otra forma. O sea, no tienen una liturgia. Que David Shelton decía que ese era el gran pecado que le iban a achacar a los protestantes, siendo protestante, haber quitado la liturgia. Porque dice que la liturgia es lo que une al pueblo de Dios. Y tengan cuidado, porque hoy en día lo que están queriendo hacer en la iglesia es eso mismo: hacer que la liturgia, cada cual haga la liturgia que le da la gana. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Por eso que se le ha dado, que antes no podía hacer, solamente Roma podía hacer los cambios litúrgicos. Ahora los obispos de cada diócesis tienen poder para hacer cambios litúrgicos, que yo creo que eso es un disparate. No creo que nadie vaya a hacer algo diferente, pero entonces va a llegar el momento. Si tú vas hoy, hasta el día de hoy, que el Señor siga haciéndolo así, tú vas a la China, tú vas a la misa en China, aunque tú no sepas chino, la puedes seguir porque es exactamente la misa que nosotros tenemos aquí. Y de hecho, el otro día estuve viendo un documental de la Iglesia Católica en el Tíbet, y estaban cantando el Salve Regina, o sea, en latín. O sea, era exactamente igual que nosotros. Pero ¿qué están queriendo hacer ahora? Aprobar el rito que aprobaron en México. Un rito que aprobaron en México de los indígenas con plumas y chamanes y toda esa cosa, el que se llama el rito, fue por una etnia de México. Entonces imagínate, si hay un rito para la etnia de México, después hacen el rito amazónico, después hacen el otro, tú te cambias de país y ¿qué va a pasar con la liturgia? No, perdemos la catolicidad. Lo que nos da a nosotros catolicidad es que creemos y celebramos y oramos todo de la misma forma. Pues, por eso también hoy en día se ve todo ese cambio de sacerdotes que quieren hacer innovaciones en la Eucaristía. Y como el cuento que dice de Barney, cuando trajeron a Barney el dinosaurio dándole la paja a la gente, y todo eso lo están metiendo en la gente, que son los abusos litúrgicos que hay. No creo que nadie lo haga por malo, lo hacen para poder atraer fieles, pero ellos no se dan cuenta que esa no es la forma de atraer fieles. Traer fieles es explicarle qué es la Eucaristía, no traer un muñeco va a darle la paz a la gente. Pero la liturgia, el Apocalipsis es un libro eminentemente litúrgico. También, ¿qué es lo que vemos? El Apocalipsis se ve libros que se abren, se leen y se cierran. Libros que se leen, se vuelven a cerrar. ¿Dónde vemos eso? En la misa. Se lee el Evangelio, en misa. ¿Qué es lo que se ve? Vela. Eso no hay ni que... ¿Qué se ve? Ancianos, que quiere decir presbítero, ancianos vestidos con trajes blancos, largos, hasta abajo. ¿Dónde vemos eso? En la Eucaristía. Ángeles incensando. ¿Dónde vemos el incienso? O sea, si ustedes ven, es una copa encima del altar. Si ustedes ven, es una liturgia. Inclusive vemos a gente muerta intercediendo. La intercesión de los santos. ¿Dónde vemos eso? Cuando dice que están los mártires al pie del altar gritando: ¿hasta cuándo, Señor santo y justo, vas a permitir que sigan matando a los cristianos en la tierra? Esa gente está muerta. ¿Y qué están haciendo? Intercediendo. O sea que es un libro muy litúrgico. También tenemos... bueno, como vimos, tiene el culto dominical, tiene un sumo sacerdote, que solo vemos cuando aparece el Cordero, tiene un altar, o sea, aparece un altar en el Apocalipsis, aparece sacerdotes que son ancianos, como en griego, hay ornamentos, hay gente que son célibes. ¿Quiénes son los que son célibes? Los 144,000, dice, son hombres que nunca se han manchado con mujer. Por eso le digo a la gente de los testigos de Jehová que ellos no pueden ser esos 144,000,
porque ellos no son célibes. Y todos esos viejos que se han muerto ya, ninguno era célibe. Entonces ellos no pueden ser estos, definitivamente. Lo dice bien claro. ¿Quiénes son estos que siguen al Cordero? Son gente que nunca se han contaminado con sexo. Eso es lo que da a entender. No que el sexo sea malo, sino que han estado totalmente dedicados a seguir al Cordero, no a otras cosas. Hay una exaltación del celibato en el Apocalipsis. Hay candelabros, hay penitencia, como le dije ya las siete cartas, hay incienso, hay libros que se abren, hay cálices, dice, hay señal de la cruz, dice que los que están redimidos tienen el atado escrita en la frente, que es la señal de la cruz. Se canta gloria, se canta aleluya, se canta santo, santo, santo. Está la Virgen María en Apocalipsis 12, está el Arcángel Miguel en Apocalipsis 12 también. Los cantos son antifonales, se leen lectura de la Sagrada Escritura. Hay momentos de silencio en que todo hace silencio en la creación y sobre todo está lo que es la Eucaristía, la cena del Cordero con la Iglesia. Si ustedes vienen a ver, esto es un libro eminente, ¿qué cosa? Católico. Esto tiene que ver con alguna iglesia protestante. Por eso es que no lo entienden. Porque ellos en vez de entenderlo, bueno, tampoco los católicos lo entienden. Yo lo entendí gracias al libro de este hombre. Porque yo tampoco daba pie con bola con el Apocalipsis. Cuando yo leí este libro fue cuando yo empecé a tomar, bueno, con Scott Hahn primero y después con este. También los números son importantes en el Apocalipsis. El número 1 es tremendamente importante en el Apocalipsis. Cuando se menciona el número 1 siempre se están refiriendo a Dios. Es un número que se utiliza para mencionar a Dios. Y por eso siempre se habla de uno, un medio, pero que tiene que ver con el número 1. El número 4. El número 4 es muy importante. Cuando se menciona que hay 4 esto, 4 lo otro, se está refiriendo a la parte terrenal de la iglesia o la parte terrenal de la creación por los 4 puntos cardinales, los 4 vivientes. El número 6, está el número 6. ¿Qué cosa es el número 6 que denota? El número 6 denota imperfección. ¿Por qué? Porque el 7 es la perfección, el 6 no acaba de llegar a la perfección. Y en esta cultura, cuando se repiten las cosas 3 veces, quiere decir que es el culmen. Por eso el 6, 6, 6, ¿qué cosa es? La sublimación de lo incorrecto. Es el 6, es el 666. Tiene el número 7, que es denota perfección. 7 era la menora del templo, es la perfección, los 7 espíritus de Dios que habla Apocalipsis, es la perfección de Dios, es todo lo que tiene que ver con algo que es totalmente perfecto. También, ustedes se recuerdan que si lo hemos hablado, número 7 tiene la misma raíz de la palabra pacto en hebreo. 7 y pacto tienen la misma raíz. Y el Apocalipsis, vamos a ver después, tiene que ver mucho con el pacto de Dios. Este es el número 12. ¿Qué representa el número 12? El pueblo de Dios. Por eso, y el número 12 también, por lo tanto, representa a la iglesia. ¿Y qué cosa es 144.000? El múltiplo de 12 por 12, pero 1000 es toda la iglesia. Eso es lo que quiere decir los 144.000. Hay otro número importante que es el número 1000, que ha dado muchos dolores de cabeza a la gente, los 1000 años del reinado del anticristo, del reinado de Cristo. Todo este número 1000 el número 1000 no es una cantidad exacta. El número 1000 es como cuando me dicen ustedes, ¿cuánta gente vino al retiro el sábado aquí en Casa Caná? Yo les dije, vinieron como 1 millón de personas. Ustedes entienden que ahí no estaban 1 millón de personas, que si yo digo 1 millón, quiere decir que vinieron mucha gente. Como esa gente no llegaban a contar a 1 millón, el número de ellos, de algo enorme, es 1000. Por eso 1000 quiere decir una cantidad que no indica un número, sino encierra un concepto. El número 3 no tengo que decírselo. ¿Cuál es el número 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los colores también tienen un papel importante en el Apocalipsis. El color blanco significa pureza o victoria, significa el color blanco. El negro significa
Que no me oiga Black Lives Matter, por Dios. Significa desgracia y miseria. Imagínate tú. No lo digo yo, lo dice Guay, no tengo nada que ver con... Y los números, estos números están buenísimos, porque ¿qué representa el rojo? Violencia. Y hasta el día de hoy el rojo sigue, aparte del Espíritu Santo, sigue siendo el verde o amarillo. ¿Qué significa el verde o amarillo? Enfermedad y muerte. La gente cuando se enferma se pone verde y después cuando se muere se pone amarillo. Pero que lo estoy diciendo en risa, pero esto es lo que significan estos números. Por eso tienes que saber todo esto. Cuando aparece el número, cuando aparece el color, ya tú tienes que saber qué hay detrás de esto. El púrpura, ¿qué significa el púrpura? El púrpura significa desenfreno. La gran ramera de Babilonia, de que está vestida la gran ramera de Babilonia de púrpura. Y el también, que también se le llama escarlata. Esos son en cuanto a los colores del Apocalipsis. Hablando en este texto, lo que estamos haciendo es solamente haciendo esta introducción. El Apocalipsis, el gran problema del Apocalipsis es que tú no puedes aplicarle los símbolos a personas o a hechos. El Apocalipsis hay que leerlo en conjunto. El Apocalipsis, la gente se lee, ¿cómo lee el Apocalipsis? Estos 10 cuernos o lo que sea es la comunidad europea. Este cuerno mayor es fulanito. La bestia que viene de Magot es Rusia. God es... ¿Ustedes me entienden? Eso, así no se puede leer el Apocalipsis. El Apocalipsis hay que verlo como una unidad. Hay gente que me dice, ¿qué quiere decir Magot? Eso, cuando Juan escribió, Magot no quiere decir nadie en específico. Está hablando de la guerra entre el bien y el mal. La gran fraya es que la gente ha querido identificar periodos del mundo con el Apocalipsis. Y ahí es donde está el gran error. Yo creo que por lo menos eso se le quede hoy. ¿Cuál es el gran error? Leer el Apocalipsis asignándolo a situaciones o a hechos o a personajes. Podemos decir, todo el sentido del Apocalipsis es la batalla contra del bien y el mal. Como lo dije en el retiro el otro día a los que no vinieron, que el Señor Jesús empezó la obra de la redención en la cruz, nos redimió, pero todavía no se ha terminado el proceso de la salvación. ¿Cuándo se termina el proceso de la salvación? Cuando el último de los que tienen que ser salvados, bautizado, creyente, cuando el último que el Señor diga ya se cumplió el número de los salvados, pues ya viene ya el final de los tiempos. ¿Cómo sabemos cuál número es? Nadie lo sabe porque si tenemos con leones y cosas, formamos el lío, dime tú si sabemos cuál es el número de cuando el Señor cierra la salvación. Estamos en el proceso de salvación. En este proceso de salvación, el mal, como se los dije, está vencido, pero no está destruido. Jesús venció al demonio, pero ¿el demonio fue destruido en la muerte de Jesús? No, fue San Miguel Arcángel, como decimos, el que batalla contra el demonio. Está vencido, pero no está destruido. Al final de los tiempos sí va a ser. O sea que todo lo que se ve en el Apocalipsis es la gran guerra entre el bien y entre el mal. Es el enfoque del Apocalipsis. También el origen del Apocalipsis. Mucha gente piensa que el Apocalipsis está escrito sobre el año 95 de nuestra era. Otra gente piensa que fue escrito alrededor del 65, antes que se cayera el templo. Yo personalmente, aunque eso es abierto, eso no hay nada dogma ni nada, yo me inclino a creer que el Apocalipsis fue escrito en el 65, antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está haciendo profecía de la destrucción del templo. Porque ¿qué es lo que dicen los que creen que fue en el 95? Que Juan lo que hizo fue escribir lo que ya pasó, que no es una profecía, que solamente se basó en lo que pasó. Yo creo que es una profecía que está advirtiendo lo que va a pasar, porque fíjate qué es lo que dice el prólogo, las cosas que van a suceder pronto.
O sea, no puede ser que él escribió lo que pasa con Isaías y Nabucodonosor, que dicen que Isaías lo escribieron después que pasó Nabucodonosor, porque es imposible de que lo haya escrito tan exactamente con un periodo de 200 años. Yo digo, no, eso es profetismo. El profetismo es ver las cosas antes. ¿Por qué queremos limitar el poder de Dios de revelarse? Que es lo que todo el mundo quiere hoy en día. Para mí fue escrito en el 65. ¿Por qué? Porque predice la caída del templo, porque está escrito de una forma que el Apocalipsis refleja mucho la liturgia del templo. Totalmente refleja la liturgia del templo. Y está escrito, creo yo, para personas que conocían cómo funcionaba el templo. Porque ¿cómo tú vas a describir una revelación para revelar algo a gente que no saben cómo funciona el asunto? Eso no es una revelación. Está escrito de una forma que la gente que conocía la liturgia del templo, leyéndolo, diría, vaya, esta es la liturgia, esto es lo otro. Para mí eran gente que conocían perfectamente la liturgia. Pero bueno, eso no es importante, le digo las diferentes opiniones que hay. El Apocalipsis, contrariamente a lo que la gente cree, es un libro de consolación. ¿Un libro de qué? De consolación. Imagínate. ¿Ustedes conocen a alguien que piense que el Apocalipsis es un libro de consolación? Todo el mundo lo que le tiene es terror. Por eso es que nadie lo entiende. Es un libro, o sea, a ver cómo yo lo explico. El género apocalíptico, aunque esto es una profecía, el género apocalíptico te dice, la cosa está mala, pero se va a poner mejor. Es lo que dice el género apocalipsis. Los pesimistas dicen, la cosa está mala y la cosa se va a acabar de eso mismo, ¿no? Es totalmente el género apocalíptico, no, en parte de la profecía, pero también que la profecía tiene énfasis en el futuro, en el presente para que no ocurra el futuro. Te está hablando de esta forma de darte este tipo de consuelo. ¿A quiénes le dirige Juan este tipo de consuelo? Se lo dirige a las 7 iglesias, pero también a toda el Asia Menor y a los cristianos de Roma, porque les venía encima la persecución de Nerón. Le venía la gran persecución de Nerón, le venía la persecución de Diocleciano. O sea, esa gente que van a leer esto, de buena primera le va a caer arriba todo el poder del imperio romano. Van a ser sacrificados, van a ser tirados a los leones, van a ser quemados vivos, van a ser mandados a las minas, sin nunca volver a salir a ver la luz del sol. Los que salen mejor le confiscan las propiedades. Entonces Juan está diciéndole a esta gente que todo eso que está pasando no es el final, que al final Dios va a vencer y que ellos están en el bando de los que van a vencer. Eso no sirve de consuelo hasta el día de hoy a nosotros. Es lo que Juan le quiere decir. Juan lo que le quiere decir es que estamos en una batalla entre bien y el mal, que empezó hace tiempo y va a llegar un momento que esa batalla va a terminar. Entonces Juan lo que le quiere decir a esta gente que va a estar sufriendo, que ellos están en la primera línea de la batalla. En un ejército, ¿quiénes reciben los bombazos y las balas? Los que están en la primera línea. Entonces le dice a los cristianos, ustedes están sufriendo todo eso porque ustedes están en la primera línea. Y no deseen estar en la última línea, porque cuando dan los premios, no le dan ninguno a los que están atrás, sino a los que están de delante. Eso nos sirve para ellos y nos sirve para nosotros. Claro que nos sirve para nosotros. Estamos en una batalla y hay que tener hoy en día la conciencia que los medios de comunicación y esa gente no van a ganar esta batalla, aunque parezca que lo están haciendo. ¿Y a quién estamos recibiendo los palos? Nosotros. No los presbiterianos, no los metodistas, no los pentecostales, no los evangélicos. Nosotros. ¿Por qué? Porque somos la parte adelante de la batalla, lo que estamos dando la batalla. Entonces Juan le escribe a esta persona para prepararlo, para consolarlo cuando llegue lo que va a llegar, porque sobre todo en el área que vive Juan, en lo que es el Oriente Medio, fue más fuerte la persecución que en Roma. Los romanos todavía han sido tal como son hoy, gente un poco despreocupada, gente que todo lo toman a la ligera. Y cuando el emperador se declaró rey, se declaró Dios, cuando el emperador se declara Dios, ¿cómo lo cogieron los romanos? Como un relajo, un bonche.
Así, Nerón es Dios, imagínate tú el Dios Nerón. Pero entonces, ¿qué sucedía? Que una vez al año todos los cristianos tenían que ir y echar incienso delante de una estatua del emperador y decir, fulano es señor. En el caso de Nerón, Nerón es el señor, o Trajano es el señor. Ese era el culto que se le exigía, como nosotros pagamos los taxis, a ellos le exigían hacer eso, fidelidad al imperio, una vez al año. ¿Y qué pasó con los cristianos? Los cristianos decían, nosotros podemos y obedecemos al emperador, oramos por el emperador, pero no podemos decir que el emperador es señor, porque para nosotros el único señor es Jesús. Entonces, ¿de qué atacaron a los cristianos? Que eran ateos. No, que eran ateos. Imagínate tú, ¿por qué califican a los cristianos de ateos? Porque no creían en el emperador. Entonces, si no creían en el emperador, ¿qué cosa eran? Ateos. Y no eran gente cívica, no querían jurar fidelidad a Roma. O sea que por eso que llama la atención esta persecución contra los cristianos, cuando en Roma se permitían todos los cultos. En Roma estaba asimilado el culto de los cultos de Babilonia, los misterios persas, los dioses griegos, los judíos no tenían total libertad en Roma. Por eso llama la atención esta persecución solamente al cristianismo. ¿Por qué? Porque se ligó ¿con qué? Con la política. Y como les dije, en Roma la gente lo tomaron a chacota, a juicio. Sí, ¿qué? Vamos a echar, Nerón es el rey, se acabó. Pero en el Oriente Medio, la gente en el Oriente Medio era tal como es hoy en día. Ustedes ven que en el Oriente Medio toda la gente lo fanatiza. ¿Cómo es el Islam? De esa zona, mira que Turquía, toda esa zona. En el Oriente Medio se cogieron en serio que el emperador era Dios. ¿Por qué? Porque nunca lo veían, vivían en otro lugar. Entonces el culto del emperador, que en Roma era un carnaval, en el Asia Menor lo tomaron muy en serio. Por eso las grandes persecuciones fueron más que en Roma, fue en el Asia Menor. Y en el medio de todo aquello estaba el templo mayor del culto del emperador, que estaba entre las 7 iglesias que rodean a Éfeso. Así que esta gente de las 7 iglesias iban a estar en el medio del conflicto fuerte, sacando la cara por el cristianismo. Y Juan trata de consolar, como le dije, a esta persona. ¿Qué sentido tiene escribir un libro de consolación en el siglo I diciéndole Putin va a bombardear a Jerusalén? ¿Qué consuelo le puede dar eso a la gente del siglo I? O sea que te das cuenta que es una locura tratar de identificar con hechos que nosotros tenemos hoy. Y como esto da origen a este libro, ha seguido siendo como un libro de consolación para el pueblo. ¿Y cuál es el mensaje? Hay un mensaje, 2 mensajes, hay muchos mensajes, pero hay un mensaje central. Jesús es el Señor. El emperador de Roma no es el Señor. Por eso que trae escrito Cristo en el muslo, que es lo que trae escrito, Señores de señores y Rey de reyes. Y van a decir, ¿y por qué en el muslo? ¿Por qué? Porque los emperadores se ponían la espada que tenía grabado el Señor de todo el mundo y se lo ponían, cuando colgaba la espada le tocaba el muslo. Por eso dicen, este Dios de nosotros no trae escrito en una espada, lo trae escrito en su propia carne. Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Ese es el mensaje. Según el otro mensaje, el mal nunca tiene la última palabra. Y una gran liturgia de la iglesia y el enfrentamiento entre el bien y el mal. Vemos después, ya terminando, vemos ya en el capítulo 12 que se cierra la historia como empezó. ¿Cómo empieza la historia? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué tiene Apocalipsis 12? Aparece la mujer y aparece el dragón que la quiere atacar. Entonces ven, es lo mismo. Empieza, lo único que en Génesis 3, en este momento, está derrotada la humanidad porque Eva falló. Y en Apocalipsis 12 final está glorificada María porque la iglesia es la que va a vencer. O sea que si tú ves todo, el Apocalipsis es el libro que tiene más referencias de todos los otros libros de la Biblia. Tiene 300 y tantas referencias a otros libros bíblicos. Es el libro más bíblico de toda la Biblia. Por eso se puede decir que es el gran amén, el resumen de todas las escrituras.
No sé qué más decirle porque me he traspasado un poquito la semana cuando nos toque el mes que viene vamos a ver la relación que hay entre el pacto de Dios con Moisés y con el Apocalipsis, que también tiene que ver, pero si entramos ahí nos vamos a alargar demasiado. O sea que miren cuántas conexiones tiene el Apocalipsis con cosas que la gente nunca ha tratado ni siquiera de acercarse. Y conclusión de eso, ¿cuál es la consecuencia de eso? Nunca nadie ha puesto el dedo donde va en el Apocalipsis, ni católicos ni protestantes. Los 1000 años, que si Cristo viene en 1000 años físicos, que ustedes vieron lo que es el número 1000. O sea, si tú no conoces, por eso, si tú no conoces todos estos elementos, el Apocalipsis no lo vas a entender. Puede ser que me quede algún detalle, no sé si me viene algún detalle más a la mente que tenga que decirle. El señorío de Jesús, la Eucaristía. También de cierta forma el Apocalipsis habla de la caída del templo de Jerusalén. El Apocalipsis, como es un libro de pacto, lo van a ver la próxima vez, el Apocalipsis habla qué pasó con el pacto de Moisés. Y se lo digo por arribita. Si ustedes ven qué es lo que aparece delante del trono cuando Juan en el capítulo 4 mira al cielo, hay un rollo. Y el rollo, ¿se acuerda qué es lo que tiene? 7 sellos. ¿Qué cosa es este rollo con 7 sellos? Ese es el libro del pacto. Los pactos se firmaban y solamente el que hacía el pacto es el que podía abrir el rollo. Por eso es que Juan dice que llora, porque dice, ¿quién va a abrir el rollo? No hay quien lo abra. Y dice, aparece y dice, yo, el león de Judá, Cristo dice, soy el que voy a abrir el rollo, porque eres el único que puede abrir el rollo, porque el pacto se hizo en él. Y por eso cada vez que él desarrolla uno de los sellos se cae, es algo que Israel incumplió. ¿Y qué es lo que cae sobre la tierra? Porque nosotros hoy en día, cuando vemos tierra en el Apocalipsis, pensamos en el mundo, pero en esa época la gente no conocía el mundo. Ni sabía que el mundo era redondo. Por eso para ellos, cuando habla de la tierra, está hablando de la tierra de Israel, la que ellos viven, no está hablando ellos no tenían concepto del mundo. Por eso cada vez que sale un rollo, es que Israel incumplió, y las consecuencias de no cumplir lo que había prometido, les cae arriba. Por eso es en cuanto tiene que ver, vamos a desarrollarlo después más adelante. No sé si algunos de ustedes han sido elementos así un poco dispersos, porque son los elementos que componen mayormente el Apocalipsis. ¿Con qué termina el Apocalipsis? El Apocalipsis es el gran amén de la Biblia. Es el cierre. Dicho, cuando se termina la oración, amén, eso es el Apocalipsis con la Biblia. El último libro, con el Apocalipsis se cierra la revelación de Dios para siempre. Después del Apocalipsis ya no va a haber más revelación. Ese es el último libro ahí se acaba la revelación de Dios a los hombres. Todo lo que ha habido después ha sido revelaciones privadas que la Iglesia no reconoce como parte de nuestra fe. Por eso es el gran amén, porque ¿cómo termina? Ven, Señor Jesús. Es el clamor que se queda. Las cosas ya se van a terminar. Acaba de venir, Señor Jesús. Porque los cristianos de la primera época, contrariamente a nosotros, ellos estaban desesperados porque viniera Cristo, porque viniera la segunda venida. ¿Por qué todos estaban desesperados que viniera la segunda venida? Porque sí iban a acabar todos sus problemas. Por eso cuando alguien le dice hoy en día, viene Cristo, ¡ay, viene Cristo! Digo, hay un refrán que dice que el que no las debe, no sabe cómo sigue. El que no las debe, no las teme. Si tú tienes miedo que venga Cristo, averigua por qué tú tienes miedo. Porque el deseo de nosotros hoy debía ser que Cristo viniera. Porque el mundo no se acaba, el mundo se transforma. Se transforma. Hoy en día este mundo necesita una transformación, más nunca que hoy este mundo necesita una. Sin embargo, cuando decimos que Cristo viene, todo el mundo le da un ataque de pánico y empieza a guardar lata y agua. Y a comprar papel higiénico. Cosas que yo no acabo de. La relación del papel higiénico con las catástrofes mundiales. Pero bueno, los cristianos estaban desesperados porque el Señor viniera. Ustedes saben, aparte que Nerón fue el que le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos, pero ustedes saben por qué los romanos creyeron que los cristianos le habían dado candela a Roma. Porque cuando los cristianos vieron que aquello era apoteósico, que era apocalíptico, Roma entera estaba ardiendo, ¿qué pensaron los cristianos? Que Cristo había llegado
y todos salieron vestidos de blanco con palmas, cantando, alegres por todas las llamas, al encuentro de Cristo. Y cuando ellos vieron a los cristianos tan contentos porque Roma se estaba quemando, definitivamente le echaron la culpa a ellos, que Nerón aprovechó para echarle la culpa a ellos y caerle la persecución que les cayó encima. Porque ellos estaban totalmente seguros, la cosa estaba tan mala que en el Imperio Romano que lo único que podía solucionar eso era la venida de Cristo. Como hoy en día que la cosa está tan mala que esto no lo arregla, como decían en mi país, ni Mazantín el torero. Esto lo único que lo arregla es Cristo. ¿Ustedes ven otra solución? ¿Ustedes ven otro arreglo? No hay otro arreglo. Pero entonces decimos, tenemos miedo que Cristo venga, pero ¿qué decimos en todas las misas después de la consagración? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y Cristo viene. Ay, no me digas tú eso, voy a comprar a Publix para guardar latas para poder sobrevivir la venida de Cristo. ¿Tiene sentido eso? No. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esto? A ver, joven, dígame usted. Sí, de lo que hablabas de los rechazos al principio para finalmente el Apocalipsis central. O sea, ¿cuáles eran como una de los rechazos que tenían para... Eso es que dije que era un libro gnóstico, porque los gnósticos, que fue la primera herejía con quien luchó la iglesia, el gnosticismo, ellos decían que todo era la batalla entre el bien y el mal. Todo ellos lo ponían en blanco y negro. O sea, ellos no matizaban lo que es la iglesia, no, para ellos todo se reducía a una batalla total, una batalla completa entre el bien y el mal. Entonces, este libro olía mucho a gnosticismo por eso. Había otra herejía que no me acuerdo de ser el marcionismo, que era el marcionismo también, que el marcionismo presentaba que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el Dios del Nuevo Testamento era bueno, que no era el mismo Dios, que era un Dios guerrero. Entonces veían esto como un marcionismo, como que el Dios de Israel era guerrero, pero Cristo venía como cordero. O sea, había una serie de cosas que lo que a ellos no... La iglesia estaba en ese momento muy afectada por el marcionismo y por el gnosticismo. Eran las primeras herejías que tuvo que enfrentar la iglesia en el siglo I ya. Que el gnosticismo es más o menos como la nueva era hoy. Bueno, me imagino que los libros de ellos llegaron a la conclusión que llegó David Shelton y Scott Ham cuando leyeron, se dieron cuenta que era la realidad del mundo, que no estaba hablando de guerra continua, sino que estaba hablando de la Eucaristía, que estaba hablando de diferentes cosas, del papel de María, porque lo más importante que nos dice el capítulo 12 del Apocalipsis, el último versículo, nos dice que quienes les van a vencer al demonio son los hijos de la mujer. Eso lo dice el último versículo del capítulo 12, que el demonio el dragón atacó a la mujer y la mujer se refugió en el desierto. Que entonces el dragón se puso tan furioso que le fue a hacer la guerra a los hijos de la mujer. ¿Y quiénes son los hijos de la mujer? Nosotros. Y no lo digo yo, pregúntale a cualquier protestante si eres hijo de María, ¿qué te va a decir? Entonces él no es de los que va a vencer porque lo dice bien claro, los hijos de la mujer. ¿Y cuáles son las últimas? ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Lo dijo María. ¿Cuáles son las únicas palabras que María le ha dado a los hombres? Hagan lo que Él les diga. Es la única vez que María se dirigió a los hombres. Haced. Entonces, ¿qué quiere decir? Los que van a vencer al final van a ser los hijos de María que guardan la voluntad de Dios, que es lo que dice el último versículo de capítulo 12. Es lo que dice. O sea, hay esta gente que también era gente espiritual. Tampoco tú puedes ver hoy en día en toda la iglesia influencia de la nueva era o influencia. Hay gente que toda la iglesia ve influencia del demonio de la nueva era. Sí la hay, pero tú no puedes todo achacarlo a eso. Tú tienes que tener discernimiento de saber de qué viene del buen y qué viene del mal espíritu. Agustín, esta gente fueron gente ilustre que vivieron llenos del Espíritu Santo. Los otros me imagino que a lo mejor miraban un poco más la historia. Dígame usted. A ver, espérate, porque yo mientras más viejo me pongo, menos oigo. Espérate que me llevo. Tú vienes. Yo no oigo ya. Dijo que el Apocalipsis termina con la batalla
y el nacimiento de la iglesia. Entonces, conozco una persona que tiene serias dudas en la descripción que hay sobre la mujer y los valores del pacto. Ese es el pan nuestro de cada día hoy. Eso es lo que está de moda hoy. ¿Es relacionado al nacimiento de la iglesia, como usted dijo? Es que muy interesante tu pregunta. Ha abierto un campo que yo no quería entrar hoy, pero bueno, hay que tocarlo. Hoy en día está esa disputa que para mí no tiene sentido, que si María tuvo dolor, eso no lo sabe nadie. Porque el nacimiento de Jesús fue, San Jerónimo dijo que los 3 misterios más grandes que hay del cristianismo es en lo profundo del no conocimiento, que nadie conoce, la encarnación. ¿Dónde fue? En el vientre de María. ¿Quién sabe cómo fue la encarnación? Nadie. La natividad. ¿Dónde fue? En lo oculto de una cueva. ¿Quién sabe cómo fue? Nadie sabe. Y la resurrección de Jesús adentro de la tierra. ¿Quién sabe cómo resucitó Jesús? Entonces hoy en día quieren buscarle las 7 patas al gato, que si tuvo dolores o no tuvo. Eso, como no está definido, que uno diga que tiene dolores, está bien, y que uno diga que no tiene dolores, también está bien. ¿Por qué? Porque no está definido. Eso pasaba con la Inmaculada Concepción hasta el siglo XIX. Los franciscanos decían que María era inmaculada sin pecado y los dominicos decían que no, que María tenía pecado como todo el mundo. Y esa fue la guerra de Edún Escoto hasta el siglo XIX. Como había una guerra que hizo el Papa, definió un dogma. Y a la vez que se definió el dogma, se acabó la guerra. Todos los dominicos alaban a la Inmaculada Concepción. Con esto del dolor, si el Papa no define un dogma, todo lo que diga cada cual tiene no es condenable. Sí, yo sé, estoy diciendo, capítulo 12, yo sé lo que, eso también me lo preguntan continuamente, pero quería explicarte eso primero del pacto sin dolor, porque ahora yo puse en Facebook hoy, un amigo mío acaba de escribir un libro bien centrado sobre el parto de María con dolor o sin dolor. Ya está de venta en Amazon. Si ustedes entran a mi Facebook de hoy, está de venta en Amazon y tiene el Neil Oftan de la iglesia, tiene la aprobación de su obispo. Así que, y él ahí estudia un libro que no existe, estudia si María tuvo o no tuvo dolores de parto. Ahora bien, vuelvo a decirte, las figuras del Apocalipsis tenemos que interpretarlas. Porque una figura, por ejemplo, yo le digo a las personas, ¿cómo presentan en una parte del Apocalipsis a Cristo? Como un cordero con 7 cuernos llenos de ojos. Ahora te pregunto, ¿Cristo luce así? Dios nos ampare de ver un cordero ahí con 7 cuernos llenos de ojos. No luce así. ¿Por qué? Porque es Cristo, pero en forma simbólica que está diciendo algo. No es la religión que todo, la relación con Dios que todo lo ve. Ahora María aparece como un símbolo, como una mujer que está pariendo. El problema es que también María puede simbolizar a la iglesia. ¿Por qué María y la iglesia se confunden? Porque son iguales. ¿Qué fue María? Obediente a Jesús. ¿Qué es la iglesia? Obediente a Jesús. ¿Cómo María Virgen no puede estar manchada por hombre? ¿Cómo es la iglesia? No puede estar manchada con otros dioses. María es la prefigura de la iglesia. Por eso tú puedes ver la figura de estas dos formas. Como María, la prefigura de la iglesia, que nos está diciendo que al final de los tiempos todo lo que ha pasado en la iglesia, traer Cristo a los hombres, ha sido un dolor de parto. Porque la Virgen, como todas las madres, ha parido a la iglesia, si pare la cabeza para el cuerpo, ha parido a la iglesia con tremendo sufrimiento, porque cuánto no ha sufrido la iglesia y cuánto no la han hecho a ella sufrir la gente que se han ido de la iglesia. O sea que María se puede ver, sabemos que la Virgen María, pero está en forma como Cristo, como un cordero, está de forma simbólica. Y eso es lo que puede decir, que es todo el sufrimiento que ha tenido la iglesia hasta el final de los tiempos. Por eso cuando el dragón se lanza contra ella, ella se va al desierto. Hoy en día, para nosotros el desierto es donde se está fajando los talibanes con los sirios y los camellos y todo eso. Para el judío no. Para el judío el desierto era el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. Es donde Dios ama a su pueblo, porque le da de comer, le da agua. Fíjate que al profeta Osea Dios le dice, te voy a llevar al desierto para hacerte el amor. Entonces, para los judíos, el desierto era el lugar del encuentro donde Dios lleva al cumplimiento de lo que promete. Por eso María se refugia en el desierto. Pero hoy en día, ¿dónde está lo que te lleva al cumplimiento de la promesa
de Dios y Dios te alimenta y Dios te da agua de beber. En la iglesia, el desierto fue el camino de la esclavitud de Egipto a la promesa de Dios que era la tierra prometida. La iglesia es el camino de la esclavitud de la carne a la promesa de Dios del reino de los cielos. Por eso la palabra parroquia quiere decir hostal, quiere decir albergue. La parroquia quiere decir un hotel de eso de camino que tú paras. Porque la parroquia quiere decir que la parroquia te lleva de esta vida a la otra. Entonces por eso María se refugia en el desierto, se refugia en la iglesia. Por eso los únicos que defienden a María somos nosotros. Porque cuando ellos llegaron ya María tenía casa. María se quedó en la iglesia para que nosotros la defendiéramos contra el dragón, porque ella hizo ya su... Ahora María terminó, cuando va al desierto terminó con su trabajo. Ahora el trabajo es a los hijos de María, que son los que van a vencer al demonio. No sé si te quedó clara, no sé explicarla de otra forma. Dígame usted, son 2 preguntas por persona. Usted coge. A ver, dime la última, dime la última. El referente a lo que tú dices, que escuché a un sacerdote diciendo que yo, sacerdote no entendí, el sacerdote te decía que ya te explicaste que si fue por dolor no es un dogma, o sea, no está establecido como dogma, pero la perpetua virginidad sí, ¿no? Sí, la perpetua virginidad sí. El sacerdote te decía que la poesía de parte de María fue 100% natural, que pudo haber sido con dolor o sin dolor, pero yo me quedé ahí como 100%. Bueno, natural no fue. Natural no fue, empezando que natural no fue, como la encarnación no fue natural. La encarnación no fue natural. San Agustín lo declaró, San Agustín lo aclaró en el siglo IV. Dice San Agustín, así como un rayo de sol atraviesa un cristal y no lo rompe ni lo mancha, así Cristo salió de María sin romperla ni mancharla. Mira qué bien define el parto de María San Agustín. ¿Es imposible para los hombres? Sí, pero no es imposible para Dios. El primer programa que yo tuve en Radio Paz, me llamó un protestante, el primer programa en el año 94, y me dice, yo no creo nada que tú dices porque yo tengo hijos y los hijos lo hicieron y lo hice yo y mi mujer. Le dije, sí, mi hermano, pero hay una pequeña diferencia, ni tú eres San José ni tu mujer es la Virgen María. Esa es la gran diferencia. Ese es un caso único que nunca se va a repetir más. Por eso verlo eso desde el punto de vista humano es una locura. Lo que sí sabemos es que María fue virgen, como dijo San Agustín, antes, en y después del parto. ¿Cómo fue el parto? No sabemos. ¿Tuvo dolores? No sabemos. Yo creo que no, pero otros dicen que como la maldición que la mujer parirá con dolor, pero también yo digo, pero María no tuvo pecado original, así que no tiene por qué parir con... Otros dicen, si Cristo sufrió porque ella no va a... O sea, de ambos lados hay argumentos válidos. Pero hasta que un día el Papa no defina eso, no podemos saber. Hasta que no se defina, todos estamos bien. No hay nada que castigue o que diga, fulano está diciendo. Lo que sí tenemos que estar claro es que María, el parto de María fue virgen antes, porque anda una cosa que es lo más infame que yo he visto en mi vida, que ni los protestantes nunca han llegado a tal grado de infamia, nunca, el más furioso protestante, y han dado en la Iglesia Católica en Navidad. Es una pintura que hicieron de María con las piernas abiertas y el niño saliendo, chorreando sangre y María dando gritos. Y la han puesto en web católico. Y lo peor de caso son los comentarios. ¡Ay, qué hermoso! Así tiene que haber sido. Por primera vez lo pusieron eso lo hizo un brasilero que trabajaba en el Minuto de Dios en Colombia. Y yo llamé al padre del Linero, que yo lo conocía. Le dije, padre, ¿usted vio lo que usted tiene en el web? Y él me dijo, ¿y qué digo? Esta cosa. Es que ese muchacho predica junto con Cantalamesa. Digo, a mí no me importa con quién predique, pero eso que está ahí, ¿usted no se ha dado cuenta que esto que está ahí es una infamia a la Virgen más grande que he visto? Dice, bueno, lo voy a revisar. No lo quitó. De ahí, desde esa época yo me di cuenta que el padre del Linero tenía un serio problema. Y ya ese lo volvió a aparecer.
Ya pusieron una escultura en Alemania, en una iglesia, de María con las piernas abiertas pariendo. En una catedral de Alemania. Ya pusieron esa escultura. Porque el demonio lo que quiere es odio a la madre de Dios. Fíjate que tú hablas con los protestantes, un programa en radio, lo que sea, tú hablas del Espíritu Santo, de la Trinidad, de Cristo, de todo está bien. En cuanto mienta María, se alborota cuanto demonio existe. Yo en Facebook, cuando pongo un tema de María, tengo que bloquear los comentarios, porque lo que empieza a entrar es el demonio en masa, insultando a la Virgen. En cuanto pongo un tema de María, yo cuando pongo un tema de María, lo bloqueo para que no hayan comentarios, para evitar que esa gente comente. Cuando una persona causa tanto odio así, eso no es normal, porque el demonio es extremadamente soberbio y cuando tú le mientas a María, le estás mentando su derrota. Y está Abimelech en la Biblia, Abimelech, un general triunfador, fue a entrar a Jerusalén triunfante y una doña que estaba amasando el pan, de lo más sencilla, cogió la piedra de amolar y se lo tiró y le rajó la cabeza a Abimelech. Y Abimelech se cayó del caballo y Abimelech le dijo a su criado, mátame porque no pueden decir que una mujer me venció. Mira tú el orgullo de... Y el diablo es así, el diablo no puede aceptar que Dios lo haya vencido, está bien, porque es el único que se ha fajado con Dios. Él está contento con eso. Pero decir que una mujer lo venció, el orgullo de él no tolera. ¿Alguna otra pregunta? Ya terminamos. A ver, alguien que no haya hecho, que no le toque, ya el hermano terminó con las dos. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces entendieron todo, no entendieron nada. Vamos a hacer el final y terminamos la oración final. Y una cosa que le iba a decir, la aparición de la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver con el Apocalipsis. Fíjate que es la mujer rodeada de sol, y a partir de ahí comenzaron el ciclo de apariciones marianas que no habían sucedido en 1500 años en el mundo, así que esa es otra.